Preciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Con ustedes nuevamente su servidor, agradeciendo a Dios esta nueva oportunidad de poder continuar con el estudio de la primera carta a los Corintios. Preciosa e importante carta que el Señor ha dado a la iglesia. En esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 3, verso 5. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo entonces pregunta: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? El apóstol quiere enfocar la atención de sus lectores sobre la función y lugar de estos siervos de Dios en el gran esquema de la obra. En lugar de haber una rivalidad entre los apóstoles, estos reconocían que eran compañeros de trabajo, siervos del mismo Señor. Es interesante cómo Pablo pregunta ¿qué es Pablo? Y no ¿quién es Pablo? Pablo y Apolos serían nada en ellos mismos ante los santos, sino solo instrumentos en las manos del Señor. Ellos serían considerados como la escoria y el desecho del mundo, en palabras mismas del apóstol en el capítulo 4, verso 3. Nos difaman y rogamos, dice Pablo. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo también dice que ellos serían desconocidos y a la vez bien conocidos. Como desconocidos, dice en el capítulo 6, verso 9, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. Tales hombres como estos podrían enseñar a los santos. Ningún hombre que no sea equipado por el Señor busque enseñar a los santos. Y también ningún santo se ponga de lado o contra ningún hermano quien ministra fielmente de acuerdo al llamado recibido del Señor. Ante toda posible jactancia de los hombres, Pablo entonces pregunta: ¿y qué son estos hombres? ¿No son simples servidores? Como peones en una chacra. ¿Acaso se hacen divisiones sobre a qué peón se va a seguir o qué peón va a dirigir? Por supuesto que no. Se sigue al patrón del fundo, no al peón. Dice Pablo: servidores somos por medio de los cuales habéis creído. Pablo y Apolos son solo instrumentos que Dios ha usado para nuestro bien y en este caso para la conversión de los corintios. Nótese que Pablo se llama a sí mismo y a Apolos con el epíteto de siervos, para que nadie vaya a pensar incorrectamente que ellos eran apóstoles rivales, que trabajaban en sus propios proyectos o en su propio ámbito de influencia. Son siervos de Cristo, es decir, verdaderos diáconos al servicio de los demás. Aquí Pablo no usa el término esclavo, sino siervo. Y la diferencia radica en que el término esclavo apunta a la total sumisión que uno le debe a Cristo, y que ellos reconocían, por supuesto, en su relación con Cristo. En cambio, la expresión siervos o diáconos tiene que ver con el servicio que uno suministra a la iglesia y a sus miembros en nombre de Cristo y por amor a Cristo. El Señor mismo comisionó a Pablo para ser un siervo del Evangelio de Cristo. Así nos dice Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo además agrega: según lo que a cada uno concedió el Señor.
Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios dio el llamado y la comisión a cada uno de sus siervos. Por ejemplo, Pablo fue salvado en Hechos 9, así lo consigna la palabra, y recibió una comisión en Antioquía, varios años después, una comisión a la obra a la que el Espíritu Santo le había llamado, según nos dice Hechos capítulo 13, verso 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apolos, en cambio, era natural de Alejandría, educado en todo el gran acervo cultural de aquella región, pero sobre todo educado provechosamente en la palabra de Dios, de tal manera que era poderoso en las Escrituras y un gran defensor de la fe. Ciertamente el Señor es el que reparte los trabajos, y no es algo que Él está obligado a hacer, sino que lo concede en su gracia. Las mismas distinciones de las cuales los corintios se estaban gloriando eran las que el Señor había repartido para el bien de la iglesia local. Como en el cuerpo humano, las distinciones entre los miembros son para el bien del cuerpo. El Señor envía a sus siervos a realizar tareas diferentes. Pablo servía como un eximio maestro, evangelista y pastor, sin lugar a dudas, y Apolos como un orador elocuente. Pablo no tenía reparo en admitir que hay diferentes ministerios en el servicio del Señor, pero no acepta que los corintios manifiesten preferencias que terminan creando facciones o partidos entre los hermanos. Quiere que los miembros de la iglesia de Corinto eviten los celos y las riñas y que promuevan el vínculo de unidad, el amor y la comunión entre ellos. Nosotros debemos admirar lo que la gracia de Dios ha hecho a través de ellos, pero no debemos admirarlos a ellos, porque son meros instrumentos en sus manos. La Iglesia ha de reconocer el valor del servicio de hombres dotados, pero los tales no pueden considerarse superiores a los creyentes. Así nos dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 2. Los hombres ciertamente son necesarios, pero no indispensables. El único que no puede faltar es el Señor. Pablo y Apolos ya no están, pero la obra sigue. El hombre solo puede ser un canal, pero la bendición y el crecimiento viene de Dios. Que el Señor les bendiga en este día a todos ampliamente. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Esa fuente siempre pura nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado al momento quedarás. Es Jesús la viva fuente donde he apagado yo esa sed que consumía
mi cuitado corazón. Oh, recibe pues su oferta, no rechaces no su amor. Dile de esas aguas dame, y sabré su gran valor. Sin dinero y sin precio, se te ofrece el grato don. Vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perdón. Es Jesús la viva fuente, donde ha pagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón.